Hablar de un tsunami a nivel europeo probablemente asuste a cualquiera, especialmente en estos tiempos, en los que ya son muchas las personas que conocen el significado de la palabra tsunami, y porque el continente europeo no está acostumbrado al hecho de que pueda producirse un evento de tal magnitud en sus costas. Sin embargo, contrariamente a lo que se pueda pensar, el mar Mediterráneo no ha estado exento de tsunamis en su historia. Si haces una pequeña investigación por tu cuenta en Internet, te sorprenderá descubrir la larga lista de tsunamis que se han producido en el área mediterránea. La mayoría de ellos en el mar Mediterráneo, debido a terremotos, deslizamientos submarinos y volcanes, aunque también en el oeste de Europa, afectando a Noruega, el Reino Unido y Francia, entre otros, sin olvidar Portugal y Cádiz, en España. Por mencionar algunos de los más conocidos y dañinos, en el invierno del año 373 a.C., un terremoto en Grecia y un tsunami destruyó la próspera ciudad de Élice, a pesar de encontrarse 2 kilómetros tierra adentro. Se desconoce el número de víctimas que pudo ocasionar, pero la ciudad se encuentra totalmente sumergida. El 8 de agosto de 1303, miles de personas perdieron la vida por un tsunami, consecuencia de un terremoto de 8 grados en la escala de Richter, que tuvo lugar en Creta, Grecia. El 30 de enero de 1607, un posible tsunami frente a las costas de Irlanda dejó un saldo de 2000 víctimas mortales en Bristol, en el Reino Unido. El 2 de abril de 1808, un terremoto registrado en la costa de Italia desencadenó un tsunami que llegó a Marsella, en Francia. El 21 de mayo de 2003, un terremoto frente a la costa de Argelia llegó en forma de tsunami a las costas de las Islas Baleares, en España. El 1 de noviembre de 1755, el conocido como el Gran Terremoto de Lisboa, y que tuvo varias fases, causó la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas, con una estimación de que su magnitud pudo ser ni más ni menos que de 9 grados en la escala de Richter, y su epicentro en un lugar del Océano Atlántico, a unos 300 kilómetros de Lisboa. Fue seguido por un tsunami y un incendio que prácticamente causaron la total destrucción de Lisboa, capital de Portugal. Ese mismo tsunami alcanzó el barrio de La Viña, en Cádiz, España. Solo sus murallas lograron evitar una tragedia como la que aconteció en Ayamonte, donde el mar engulló a más de 1000 personas. Dicen que fue un acontecimiento que solo sucede estadísticamente cada 3 siglos. Y esto es solo una parte de lo sucedido, apenas profundizando en las tragedias que ocasionarían, desconociendo probablemente otros muchos que pudieron producirse y de los cuales no tenemos constancia. Pero lo cierto es que existen evidencias que demuestran que los tsunamis no son un hecho imposible en Europa. De hecho, Europa se encuentra expuesta a diferentes peligros venidos de fuentes dispares y alejadas que podrían generar un tsunami. Por ejemplo, desde 2016, año en el que una experta geóloga en amenazas geomarinas descubrió que uno de los flancos del volcán Etna se está moviendo bajo el agua de forma muy notable, se sabe que, en caso de desprenderse, podría provocar un tsunami en el Mediterráneo. Los colapsos volcánicos son otro riesgo potencial. Un estudio de 2001 advirtió que un posible derrumbe en el flanco occidental de La Palma podría generar olas de más de 100 metros en zonas de Norteamérica. Un mega tsunami que llegara a América no es un escenario muy posible, debido a que a fecha de hoy no existe una evidencia tan clara del deslizamiento de algún flanco del Teide, el Hierro o La Palma como sí que existe del volcán Etna en Italia. Pero, aunque estudios científicos advierten que es posible que se esté preparando una erupción de gran volumen en el área de los Campos Flegreos al norte de Nápoles, en Italia,
Nadie parece haber tomado alguna medida al respecto. Pero miremos hacia el otro lado, porque si desde el área mediterránea podría dirigirse un tsunami hacia las costas de América, es mucho más probable que el tsunami proceda de América y llegue a Europa. Según un estudio dirigido por la geóloga Caridad Zazo, sabemos que el Golfo de Cádiz ha sufrido unos 5 tsunamis en los últimos 7.000 años, con un posible intervalo de recurrencia para estos eventos de entre 1.200 y 1.500 años. En nuestro anterior vídeo hablamos de un evento denominado como el ajuste de la zona sísmica de Nueva Madrid. Cuando se produzca, el Atlántico se ajustará en la misma latitud, desde el continente de los Estados Unidos hasta México. Un ajuste de este tipo desplazará una gran masa de agua hacia Europa, afectando a varios países del continente europeo, España y la costa de África. A diferencia de las causas que hemos mencionado como factores desencadenantes de los tsunamis, en esta ocasión habrá un gran vacío o una separación y no una subida o hundimiento a ambos lados de la línea de falla. Cuando el agua oceánica penetre, se acumulará en su centro y se elevará. Su desplazamiento se verá afectado por la corriente del Golfo, que lanzará el agua excedente en dirección a Europa, salvo que en 2 direcciones, una hacia la costa del Reino Unido y otra hacia las costas de Francia y Noruega. Como consecuencia de este tsunami que llegaría a Europa, es posible que Francia sea testigo de un tsunami de 30 metros o 100 pies. España quizás entre 9 y 12 metros, o 30 y 40 pies. El Reino Unido de 61 a 91 metros, o 200 a 300 pies. Y Noruega entre 15 y 23 metros, o 50 y 75 pies. El mayor impacto del tsunami que alcance el Reino Unido también llegará a desplazarse por el Canal Británico, entrando en el Mar del Norte, hacia el Mar de Noruega. Las tierras bajas de Noruega podrían afrontar un tsunami de unos 30 metros o 100 pies. Pero, además de afectar al Reino Unido, Irlanda, Escocia y Gales no se salvarán del impacto del tsunami. El mar de Irlanda tendrá que afrontar el tsunami de una altura posiblemente de 46 metros o 150 pies y con bastante fuerza. Todas las tierras que estén en la línea costera e incluso tierra adentro podrían verse inundadas, teniendo en cuenta que las recomendaciones para permanecer en un lugar seguro son residir a 161 kilómetros, es decir, 100 millas, tierra adentro, y a una altitud de 61 metros o 200 pies sobre el nivel del mar, para una subida de la marea de 152 a 183 metros o 500 a 600 pies de altura, entonces calculamos que para un tsunami de 46 metros o 150 pies haría falta una tercera parte. Dado que las islas son pequeñas, es prácticamente imposible situarse a 161 kilómetros de la costa. Por lo tanto, con 46 metros o 150 pies como mínimo, y teniendo en consideración la subida del caudal de los ríos, lo aconsejable sería estar a una altitud de 76 metros, es decir, 250 pies. Estas altitudes sí que existen en Irlanda, Escocia y Gales, pero las ciudades más importantes son zonas bajas y apenas tendrán aviso previo cuando se produzca el impacto del tsunami. Los barcos en el mar son la mejor baza para emitir la alerta de la aproximación del tsunami. Sus capitanes deberían estar ojo a visor cuando se produzca el terremoto de Nueva Madrid para poder alertar a la población. Pasarán pocas horas antes de que el tsunami llegue a Europa una vez tenga lugar el terremoto. Países como por ejemplo Holanda, que cuenta con barreras para el mar, quizás puedan disminuir el impacto. Sin embargo, no evitarán que se produzcan inundaciones masivas, afrontando una parte, o mejor dicho, un avance, de lo que sucederá cuando tenga lugar el reverso de los polos. Si vives en Europa y quieres saber si tu región quedaría bajo el mar con una subida de la marea,
te recomendamos que utilices la herramienta gratuita, cuyo enlace te dejamos en la descripción de este vídeo. Las tormentas extremas que tengan lugar en las costas, en combinación con estos eventos, posiblemente conviertan algunas costas en áreas inhabitables, con antelación al reverso de los polos. Hay que tener muy presente que no vale la pena reconstruir en los mismos lugares que se han visto afectados por estos fenómenos tan violentos de la naturaleza, porque, aunque no tan potentes como el primero, habrá más tsunamis, y el bamboleo extremo de la Tierra generará olas de marejada cuya potencia destructiva azotará las líneas costeras, de forma que mejor no pensar en volver a residir en ellas. Si quieres saber hacia dónde podría desplazarse un tsunami, sigue el patrón de las corrientes oceánicas hoy en día y podrás hacerte una idea de qué zonas podrían recibir el impacto de las olas. Por suerte, como resultado de este tsunami y de las inundaciones costeras sufridas, la población de estas zonas costeras se habrá marchado mucho antes de que se produzca el reverso de los polos. Al menos, eso esperamos. En este vídeo te hemos informado sobre el tsunami que alcanzaría Europa de producirse un ajuste en la zona sísmica de Nueva Madrid, analizando las zonas que podrían ser más débiles y valorando las características a cumplir de la zona segura donde tendrías que permanecer para tener más opciones de sobrevivir a este fenómeno. Esperar a que suceda o tomar medidas ahora para evitar que se sorprenda esta tragedia es una decisión que está en tus manos. En nuestros siguientes vídeos seguiremos profundizando en estos temas. No te los pierdas. Pincha en me gusta y suscríbete para estar al día sobre los vídeos que iremos publicando. No te quedes atrás y prepárate con nosotros para el reverso de los polos.